respuesta inmunitaria al cáncer. Vamos a comenzar con algunos términos importantes, pues el cáncer se viene a dar por la proliferación celular invasiva anormal que resulta de mutaciones como la mutación de los protoncogenes, oncogenes o mutaciones en los genes de la transformación celular, los cuales son los genes supresores de tumores. Dentro del cáncer tenemos términos como la neoplasia, ese se refiere al nuevo crecimiento, en base a la proliferación de los tejidos de forma anormal. Asimismo, cuando hablamos de cáncer nos referimos a los tumores que pueden ser tanto malignos como benignos. Los malignos pueden aumentar en forma continua, mientras que los benignos son limitados en tamaño. Dentro de los cánceres los podemos diferenciar según ciertas características. Por ejemplo, los carcinomas son cánceres de las células epiteliales, mientras que si hablamos de cáncer de cualquier otro tipo de célula, nos referimos a este como sarcoma. Por otro lado, al hablar del cáncer de las células del sistema inmunitario, esto se lo conoce como leucemia, mientras que se utiliza el término linfoma cuando nos referimos a tumores linfáticos sólidos y a mieloma cuando es un cáncer que implica la médula ósea. Es importante distinguir a las células cancerosas de las células normales. Principalmente las células cancerosas se van a caracterizar porque poseen un crecimiento propio y proliferación. Asimismo, estas pasan por alto las señales de inhibición, de crecimiento y de proliferación, van a evadir la apoptosis o muerte celular. Asimismo, desarrollan un aporte sanguíneo, esto se lo conoce como angiogénesis. Son capaces de invadir otros tejidos, lo cual puede llevar a una metástasis. También se multiplican constantemente, lo cual lo puede llevar a evadir o superar la respuesta inmunitaria. Para entender un poco sobre el funcionamiento del cáncer en la respuesta inmunitaria, primero hay que tener claro que la célula cancerosa puede pasar inadvertida para el cuerpo, sin causar ninguna respuesta inflamatoria. Sin embargo, con el paso del tiempo, el tejido sano puede llegar a dañarse y llevar a una inflamación, lo cual lleva a que se dé una respuesta inmunitaria que puede ser capaz de controlar o incluso eliminar el cáncer. Sin embargo, eso depende de la carga tumoral, puesto que si esto es muy grande, el sistema inmunitario será abrumado. Ahora, para entender un poco, vamos a hablar sobre la respuesta inmunoadaptativa. Para esto hay que entender que los pacientes de cáncer se caracterizan porque producen una respuesta inmunitaria adaptativa contra su tumor, donde los antígenos a los que reacciona se conocen como antígenos tumorales. Aquellos antígenos que solamente están en las células tumorales y no en las células normales se los va a conocer como antígenos específicos de tumor, mientras que aquellos que se expresan tanto en las células tumorales como en las células normales se los conoce como antígenos asociados a tumor, que puede generarse tras la reactividad de los genes embrionarios que ya no debían expresarse en la célula diferenciada o por la sobreexpresión de una proteína propia normal por una célula tumoral. Específicamente, los antígenos específicos de tumor pueden provenir de proteínas virales o por proteínas mutadas. Por ejemplo, un antígeno tumoral mutante son los péptidos que poseen mutaciones en la proteína P53 que se unen a HLA de clase 1 y clase 2 que son presentados a los linfocitos TCD8 y TCD4. Ahora hablaremos de la manera en que los tumores son capaces de evadir la respuesta inmunitaria, pues al producirse una respuesta inmunitaria contra un tumor, se lleva a cabo una selección en la población de las células tumorales. A medida que el tumor crece, más expande su población y será menos probable que la respuesta inmunitaria termine con la enfermedad debido a la variación genética que cada vez se vuelve mayor. Específicamente en las células tumorales vamos a encontrar una mayor expresión de MYC, y este es reconocido por el receptor NKG2D que se encuentra en las células natural killer y en los linfocitos T gamma delta, los cuales se unen a MYC y de esta manera lleva a cabo que se pueda destruir la célula tumoral. Concretamente, cuando hablamos de la célula natural killer, esta al unirse al MYC libera sus gránulos y con esto lleva a la destrucción de la célula tumoral. Sin embargo, al existir una célula tumoral variante, esta no va a ser destruida debido a que MYC es escindido de la superficie de la célula tumoral. Y por lo tanto ahora el MYC soluble se va a unir a NKG2D de los linfocitos y la célula tumoral ya no es destruida. En vez de esto comienza a proliferar, causando cáncer. Ahora vamos a hablar de la capacidad de manipulación de las células tumorales con la respuesta inmunitaria.
Pues esto se da primero porque en ausencia de inflamación los linfocitos, los antígenos de las células tumorales son procesados y presentados a través de la célula dendrítica de los linfocitos T. Sin embargo, estos no poseen el coestimulador B7 necesario para su activación, por lo tanto se tornan anérgicos. Asimismo, existen tumores que secretan citocinas TGFB que les permite crear un ambiente inmunosupresor al suprimir la respuesta inflamatoria y convocar a los linfocitos T reguladores a que supriman las acciones de los linfocitos TCD8 y de los linfocitos TCD4 del tipo Th1 específicos para tumores, y de esta manera están manipulando la respuesta inmunitaria. Por otro lado, ahora vamos a hablar de los receptores de antígenos quiméricos, puesto que estos son capaces de mejorar la respuesta de los linfocitos a las células tumorales. Específicamente, los pacientes con cáncer presentan respuestas de los linfocitos TCD4 y CD8 contra los tumores, que son respuestas muy débiles. Por esto, una estrategia fue aislar a los linfocitos T de una muestra sanguínea para que de esta manera puedan modificarla para que exprese el receptor de afinidad elevada que reconozca al tumor. Sin embargo, lo mencionado al ser realizado presentó distintas limitaciones, como el hecho de que este receptor mejorado puede ser administrado solamente a los pacientes con el halotipo HLA tipo 1. Por esta razón se llevó a cabo los receptores de antígeno quimérico, el cual se caracteriza porque contiene dominios derivados de proteínas del sistema inmunitario que es capaz de traducir las señales que permiten la activación del linfocito T, y se caracteriza especialmente porque su sitio de unión extracelular consiste en una región variable en la cadena ligera y pesada de la inmunoglobulina. Ahora vamos a hablar de la respuesta antihumoral aumentada de los linfocitos T gamma delta y de las células natural killer. Pues el receptor natural killer FC delta R3 se va a unir a FC del anticuerpo monoclonal terapéutico. De esta manera el natural killer es activado, específicamente porque los sitios FAB del anticuerpo monoclonal se encuentran unidos al antígeno de la célula tumoral, lo que permitió exterminar a la célula tumoral. Sin embargo, tras la activación del natural killer se da la eliminación de este receptor FC delta R3 de la superficie del natural killer mediante las acciones de la metaloproteinasa ADAM33, por lo que al inhibir a esta metaloproteinasa aumenta la eliminación de las células tumorales. Un tema de gran importancia es la manera en que la vacuna contra el papiloma humano se ha utilizado para prevenir el cáncer cervicouterino, al igual que otros cánceres genitales. El virus del papiloma humano causa diversos cánceres, entre los cuales se encuentra el cáncer anal, cáncer de cuello uterino o de vulva. Para la prevención de este cáncer se ha aplicado la vacuna bivalente, que posee los genotipos BPH16 y BPH18, y una vacuna tetravalente que incluye los genotipos BPH6 y BPH11, los cuales ambos incluyen un coagulante que dé la lumbre. Esta vacuna produce anticuerpos específicos para BPH y permite la prevención de la infección. También importante dentro del cáncer son los anticuerpos monoclonales por sus diferentes funciones dentro del diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Específicamente del diagnóstico, este ha permitido identificar tumores y ha permitido distinguirlos de otros que se encuentran estrechamente relacionados, como es el caso de los tumores de los linfocitos B. Por ejemplo, el uso de los anticuerpos para tratar el linfoma de Burkitt, que se deriva de los linfocitos B, de cetrogeminal y de los centroblastos. Este puede tener un tratamiento eficaz cuando hay un diagnóstico temprano del mismo, lo cual es posible gracias a los anticuerpos monoclonales. Por otro lado, estos también pueden ser utilizados dentro del tratamiento del cáncer, puesto que los anticuerpos monoclonales humanizados son capaces de reconocer componentes que se encuentran en la superficie de las células tumorales. Estos anticuerpos pueden estar conjugados con una toxina o con un isótopo radioactivo, o no están unidos a ninguno de estos y se los conoce como anticuerpos desnudos. En el caso de los anticuerpos desnudos, estos inhiben las funciones de los receptores de activación y opsonizan a las células tumorales, permitiendo que se fije el complemento, se dé fagocitosis o sea exterminado por las células natural killer. Un ejemplo de un anticuerpo monoclonal desnudo es el trastuzumab IgG1, que es utilizado para tratar el cáncer de mama debido a que lleva a cabo la inhibición de la señal ERBB2 y de esta manera acaba con el cáncer. Por otro lado, un ejemplo de un anticuerpo monoclonal conjugado es el ventuximab, el cual es específico para CD30 de los linfocitos activados, el cual es utilizado como conjugado ventuximab vedotina
que es usado como un último recurso para el tratamiento del linfoma de Hodgkin.